Aquí comienza El Pulso del Fútbol de Caracol Radio, con César Augusto Londoño y Óscar Rentería. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol, hoy martes 12 de mayo del año 2020. La frase del día: la vida es un eco. Si no te gusta lo que estás recibiendo, fíjate en lo que estás emitiendo. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted? Bien, César, gracias a Dios muy bien, un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del Pulso, que es el programa con mayor sintonía en la radio colombiana. César, usted me va ganando en lo de la tutela de Bucaramanga, pero no ganó todavía. Eso lo vamos a hablar más adelante. Por lo pronto, ¿qué sorpresa nos tiene para hoy? Mire, Óscar, el primer gol de Colombia en un campeonato del mundo lo hizo Francisco El Cobo Zuluaga en la derrota 2-1 frente a Uruguay en el Mundial de Chile 1962. Registros de narración en español no pudimos encontrar. Encontramos dos en inglés, una de la FIFA que es demasiado fría, realmente no vale la pena, pero por eso hemos traído el segundo gol de Colombia en un campeonato del mundo, que lo hizo Cucaseros, que fue el primer gol de la selección nacional en el juego frente a la Unión Soviética, que terminó 4-4 a Lev Yashin. Así lo relató el inolvidable Gabriel Muñoz López. Rápido apoyo ahora para Antonio Rada. Abre Rada una pelota a la zona izquierda. Ahí aparece Germán Cucaseros. Mira hacia el arco, tira bombeadito. ¡Gol! ¡Gol de Colombia! Cucaseros descuenta en el minuto 21 de esta etapa inicial. Lindo gol de Cucaseros. Dejó completamente parado a Lepcha sin la araña negra. Batida ya por el colombiano Cucaseros. Una pelota bombeada que había colocado inicialmente Antonio Rada. Bonita la anotación colombiana. Vamos a ver si este gol le levanta un poquito el énfasis deportivo futbolístico a los muchachos colombianos de Adolfo Pedernera. Y ese gol le levantó el ánimo a los muchachos de Adolfo Pedernera, que hoy cumple 25 años de muerto. Falleció en 1995, la última vez que estuvo en Colombia antes de jugar en América, de jugar en Millonarios, de dirigir a Millonarios, de dirigir esa selección Colombia, fue en 1994 y yo tuve el honor de entrevistarlo con Di Stéfano, con el Pipo Rossi, en una feria del libro. El Cucaseros, gran jugador santanderiano, falleció el 29 de octubre del 2018. El apodo de Cuca le quedó por las galletas que vendía su papá para sacar adelante la familia. Acero llegó al equipo profesional del Atlético Bucaramanga en 1957, llevado por el argentino Norberto Juan Pelufo. Como jugador Acero vistió las camisetas de Bucaramanga, Pereira, Millonarios, Cali, Medellín y Real Cartagena, entre otros. Se formó como técnico en Argentina y fue entrenador del Bucaramanga, Tolima, Medellín, Cúcuta y Mineros en Venezuela. Nos dice Cosme Alberto Callejas Molina que después de repetir la victoria de Colombia frente a Argentina 5-0 en Buenos Aires, vio que Maradona aplaudía desde la tribuna, pero que no estuvo en la eliminatoria al Mundial de Estados Unidos 94. Pregunta por qué. Y pregunta qué posición de jugadores argentinos ha venido más a Colombia. Yo creo que la posición de jugadores argentinos que más ha venido a Colombia es volantes, más que delanteros y defensas. Y no vino Maradona a Colombia porque no lo llamó el técnico Alfio Basile. Lo tenía marginado de la selección de Argentina. El Coco Basile trabajaba con los asistentes el Mostaza Merlo y Rubén el Panadero Díaz. Luego de esa derrota, el público se vino encima, obligaron al Coco Basile, que había llamado a Carlos McAllister para esa eliminatoria, lo obligaron a llamar a Maradona, jugaron el repechaje ante Australia y clasificaron al Campeonato Mundial del 94. Esa fue la razón. Carlos Lizarazo escribe a elpulso@caracol.com.co. ¿Dónde preferiría ver jugar a estos jugadores, dado los rumores de fichajes para la próxima temporada? James Rodríguez, Atlético de Madrid, Newcastle, Manchester City o Inter de Miami. Yo le voy contestando, don Carlos. Cualquiera menos seguir en el Real Madrid o ir al Inter de Miami. Es mi oportunidad, es mi concepto. Luis Suárez, el colombiano.
Lazio, Watford o Atlético de Madrid. Yo diría Atlético de Madrid, le conviene más porque ya conoce el fútbol de España. Álvaro Montero, ¿el Boca o el Besiktas de Turquía? Yo le diría que el Boca para empezar. Y Santiago Arias, ¿seguir en el Atlético o ir al Nápoles? Por ahora mejor el Nápoles, porque con Simeone difícilmente va a ser titular. En el único que difiero es en el arquero Montero. Yo preferiría al Besiktas de Turquía porque entiendo que el arquero necesita menos adaptación para pasar directamente de Colombia a Europa. Claro, Boca sería una gran alternativa, no hay todavía interés de Boca por Montero, es solo una idea, una propuesta de Óscar Córdoba y por eso preferiría al Besiktas de Turquía. Y entonces, César, ¿dónde queda el ejemplo de jugadores como Óscar Córdoba, que empezó en la Argentina, y del señor Farid Mondragón, que también empezó en la Argentina? No, yo le acepto que ir a Argentina y después a Europa es lo mejor y es una escuela y es un punto de partida para irse al viejo continente. Pero dentro de la realidad hay interés del Galatasaray, pero Boca no ha dicho nada. Es solo una idea de Óscar Córdoba que jugó en Boca. Entonces por eso yo preferiría que Montero llegara directamente al Galatasaray. Camilo Ruiz dice que Rentería es imprudente y se refiere al comentario del 11 de mayo, donde dijo que el técnico Queiroz tiene la obligación de llegar con la selección Colombia hasta la final de la Copa América y clasificarnos al Campeonato del Mundo. Dice que me parece, don Camilo Ruiz, inadecuado en estos momentos hacer una aseveración en ese sentido, sobre todo cuando apenas lleva un año de trabajo y pocos partidos oficiales. Don Camilo, mire, le pongo tanta atención a su correo que voy a ser prudente. Le pido al señor Queiroz quedar de último en la Copa América y no clasificarnos para el Mundial de Qatar. Me imagino que ahora sí para usted soy prudente. A José Matera le informo que cada club sabrá si ordena o no la renovación de los contratos que se vencen en junio. Muchos clubes no lo harán. Edgardo Charris de Castro pregunta sobre el fracaso en USA 94 y critica a Óscar Córdoba por los goles que le hicieron. Lo del portero es cierto, pero hubo cosas antideportivas, como fiestas, etcétera, que influyeron. Yo ya lo conté en otro programa aquí. A Orlando Pinzón en Tuluá le confirmo que el Cali y el Dinamo de Moscú con Yacine jugaron en el Pascual Guerrero el 10 de diciembre de 1967. Ganó el Cali 1-0 con gol de Iroldo. Óscar Córdoba tuvo responsabilidad en el primer gol de Hagi de Rumania en el partido que nos inauguró en el Campeonato Mundial del 94. Pero la gran razón en ese Mundial fue que nosotros llegamos con una soberbia, con una grande, pensando que íbamos a ser campeones del mundo, porque todo el mundo decía que era el equipo favorito, llevaba más de 20 partidos sin perder, y después Pacho Maturana, hablando con alguien en una declaración que dio años después, dijo, mire, conversé con un hombre que sabe mucho de fútbol, y coincidimos en que el nivel de los jugadores en ese Mundial ni siquiera llegó al 50%. Hermes Ortiz, de Palmira, pero vive en Bogotá, tiene la percepción de que en estas épocas tendría que haber más goles olímpicos, porque la pelota se coloca 20 centímetros más afuera, aprovechando el cuarto de circunferencia. ¿Qué opinamos nosotros? Es muy difícil hoy en día hacer goles olímpicos. Hoy las marcas son más cerradas, más férreas, hoy los defensores son fuertes y yo diría que tienen un nivel de atención, de concentración superior al de otras épocas por la exigencia de la competencia. Creo que es difícil decir que debería haber más goles olímpicos, por algo no los hay. Juan Guillermo Becerra escribe desde Bogotá. Acabo de ver por HBO un extraordinario documental del 2018 llamado Toma la pelota y pásala, en donde se muestra uno de los mejores equipos de la historia del fútbol mundial, el Barcelona de Guardiola. Es impresionante cómo la filosofía y los valores futbolísticos pueden llegar a ser factores determinantes en el futuro de un jugador y en la trayectoria de un equipo. En el Barcelona no solo se triunfa siendo un buen jugador, sino entendiendo que es una filosofía de vida. ¿Por qué creen que realmente se dio la salida de Guardiola del equipo después de haber cosechado tantos triunfos? ¿Ustedes creen que los directivos de la época fueron desagradecidos con él? ¿Vendrá una nueva etapa de Guardiola en el Barcelona o ven más cerca a Hernández en el banquillo del director técnico? Pues le respondo, Juan Guillermo,
Guardiola con inteligencia tenía que cambiar de aire, ya lo había conseguido todo y lo hizo para mí en el momento oportuno. De su regreso al Barcelona, por ahora no lo veo tan fácil. Sí, hay preguntas que no se pueden resolver, pero estoy de acuerdo con Oscar. Guardiola primero vio que los jugadores ya estaban llegando a un nivel de madurez que era un tope en sus carreras profesionales. Y además es un hombre que siempre gusta de nuevas experiencias. Él se fue a Estados Unidos pensando en el fútbol de Inglaterra, no se le dio lo del fútbol de Inglaterra inmediatamente y se fue al Bayern Múnich. Pero creo que fue inteligente, se fue porque no podía ganar más, era muy difícil. Después de haber ganado los 6 títulos en una sola temporada, el resto era arriesgar un enorme prestigio en un equipo donde se hizo, donde fue jugador y donde ha sido el mejor técnico de la historia. Raúl Camilo Sánchez Parada quisiera saber el top 5 de los clubes que más vieron jugar en la década de los 80 hasta nuestros días. Yo creo que el equipo que más he visto jugar es el Barcelona y después el Real Madrid y después la Selección Colombia y después el Once Caldas. Pues yo de ver jugar a muchos equipos colombianos, mucho más que al Barcelona, pero internacionalmente al Barcelona y al Real Madrid, sobre todo al Real Madrid cuando ponían a James a jugar como titular. Nos escribe Santiago Perdomo desde México. ¿Qué nos pueden contar acerca del jugador de Millonarios de los años 70, Jorge Abraham Amado? Leí brevemente que es uno de los mejores en la historia del Club Azul. ¿Qué opinan ustedes? Amado llegó, Santiago, a Millonarios en el año 75, fue campeón en el 78, jugó 2 Copas Libertadores e hizo 2 goles. Se nacionalizó y jugó con la selección nacional. Estuvo después en Pereira y Santa Fe. Millos lo compró, esto es un detalle curioso, Millonarios lo compró por $40,000. Ah, pero un momentico, don Santiago, perdón, me olvidaba lo más importante de su correo. Aquí al final usted dice postdata. Me he dado cuenta que es César quien lo ataca a usted, don Oscar. No se deje, don Oscar. Qué sabio es usted, don Santiago Perdomo. Qué sabio al comprender realmente la realidad de muchas polémicas aquí en El Pulso. Santiaguito, no se deje impresionar por el lobo vestido de ovejita. No se deje impresionar. Mire, Jorge Amado ha sido uno de los grandes volantes de marca que han venido al fútbol colombiano. Además se quedó en Colombia, tiene un hijo que es comentarista en Argentina, deportivo, de fútbol, y sin lugar a dudas dejó una huella honda en Millonarios por su categoría futbolística y por su gran condición humana. Ya seguimos. Ogro Rentería. Freddy Roa Caraballo quiere saludar a su papá Enrique Roa Bravo, que es oyente fiel y está cumpliendo años hoy. Y pregunta qué tuvo esa generación dorada de Chile que ganó 2 Copas América 2015-2016, que no tuvo la selección Colombia. Yo creo que hay 2 diferencias. La primera es que la selección de Chile ganó y ganó 2 Copas América bien ganadas, sobre todo la de Estados Unidos, porque ganaron en Chile en condición de local que uno diría es más probable una victoria. Pero además tuvo otro factor que fue definitivo, y es que tuvo un 11 titular de gran nivel, de gran poder. Todos los jugadores actuaban afuera y eran de mucha condición. Bravo, Mena, Isla, Alexis Sánchez, Fuensalida, Vidal, Valdivia, Vargas, Rojas. Fue una generación brillante individualmente que lograron hacer un conjunto de mucha fortaleza en el continente. Le agrego a Freddy Enrique lo siguiente. Yo creo que con los chilenos, César, en el peor de los casos estamos mano a mano. Ellos nos llevan, lo que usted dice, una Copa América de ventaja, pero nada más que yo recuerde. Ahora le digo, muchas veces los hemos superado. Sí, pero Oscar, le comento a Héctor Angulo. Oscar, esa generación de Vidal, de Vargas, de Fuensalida, de Islas, de Medel, es una generación brillante. Yo creo que en ese momento, 2015-2016, era mejor equipo que Colombia. Hoy, yo estoy de acuerdo con usted, hoy me parece que podemos estar mano a mano, pero esa generación, en ese momento, por algo ganó 2 Copas América. Le comento a Héctor Angulo que al no presentarse Boca en la ceremonia del título del Once Caldas en la Copa Libertadores, cometió una grosería y atentó contra el reglamento del torneo. Eso que Bianchi dijo después, que él no sabía que el que perdía o el subcampeón ganaba medallas de plata, eso es cuento, eso es carreta.
A Juan Camilo Palacios le comento que es posible que se reanude nuestro fútbol en julio. Y efectivamente vamos a tener mucho fútbol este año y también en el año 2021. Ahora vamos a analizar las inquietudes del Ministerio de Deportes a la DIMAYOR y a la Federación en el protocolo. Desde Tadó, en el departamento del Chocó, Lewiston Perea Inestrosa nos pide que por favor iniciemos una campaña para que Tadó tenga un estadio de fútbol, sabiendo que yo alguna vez hice una campaña para un estadio en Quibdó. Don Lewiston hizo una campaña cuando estaba en el noticiero CMI con Yamid Ahmad. Nos propusimos recaudar un dinero y recaudamos un dinero importante. Lamentablemente, más de la mitad de ese dinero que llegó a Quibdó para hacer el estadio se enredó entre politiquería y bandidos. Se alcanzó a hacer una cancha, una tribuna, pero no se pudo hacer más. Es una experiencia que es triste en este país, donde se roban hasta los elementos de la salud que necesitan los médicos. Es increíble que en Colombia las donaciones, los mercados, los dineros que se destinan por parte de las gobernaciones o las alcaldías se consigan en contratos inflados. Eso es una cosa tristísima. Pero ojalá Tadó próximamente tenga estadio. Manuel Guillermo Manjarrés desde Bogotá a elpulso@caracol.com.co. En la columna del maestro Jorge Barraza dio a conocer ayer su equipo ideal de la historia del fútbol. A ver si ustedes están de acuerdo. Casillas, Puyol, Beckenbauer, Pasarela, Dani Alves, Roberto Carlos, Xavi Hernández, Messi, Di Stéfano, Maradona y Pelé. Y dice Manuel Guillermo: también quiero hacer un aporte de la selección argentina de la historia, ya que soy albiceleste a morir. Fillol, Tarantini, Ruggeri, Pasarela, Zanetti, Simeone, Batista, Maradona, Messi, Batistuta y Kempes. Los dos equipos, el de Jorge Barraza y el suyo, Manuel Guillermo, de fantasía, así como lo escucha, de fantasía. Que viva la magia y la calidad en ese fútbol de siempre. Sí, Manuel Guillermo, yo leí el equipo de Jorge Barraza. Tal vez difiero en Puyol. Puyol me pareció muy buen jugador, es histórico en Barcelona, pero era un jugador de garra y de corazón, no de tanta técnica, y a mí me gustan más los zagueros centrales con un cierto oficio técnico para desempeñar la función. Y creo, Oscar, que hay una linda discusión en cuanto al lateral izquierdo. ¿Quién fue mejor, Roberto Carlos o Marcelo? Roberto Carlos lo ganó todo. Algunos manifestaron en su momento que mereció incluso un balón de oro porque ganó Champions, ganó Campeonato del Mundo, ganó Copa América con Brasil, bueno, y además era un hombre queridísimo, sin duda. Gloria Elena Montaño R. nos habla de Cortuluá. Dice que fue fundado por Hernando Acosta, paraguayo Jaime Montaño y el doctor Dorado. Los jugadores que ustedes mencionaron en días pasados fueron traídos por Cortuluá por recomendación de Hernando Acosta. Cuando el equipo se acabó, estos personajes rodaron hasta cometer esa locura de secuestrar el avión. Con mi papá veníamos a Cali a ver a nuestro amado Deportivo Cali y don Alex Gorayev nos regalaba los uniformes, guayos y balones que ellos ya iban dejando de usar. Cuando el equipo pasó a Primera A por primera vez, mi papá hizo el saque de honor. Tengo fotografías del momento. Solo quiero complementar la información de su fuente al respecto de la historia que mencionaron sobre el secuestro. Gracias a Gloria Elena Montaño, porque es un bonito recuerdo de la historia del Cortuluá. Nos escribe desde Bogotá Pedro González. Tiene el mismo nombre y el mismo apellido de don Gediondo, César, me parece. ¿O no? Abrazo a don Gediondo, claro, Pedrito González, por favor. Gran oyente del Pulso. Pedrito. Claro, yo a Pedrito lo recuerdo con mucho cariño y disfruto muchísimo con su humor. Me hace reír demasiado. Bueno, don Pedro González, pero no es don Gediondo, él pide que vuelva el fútbol. En eso estamos de acuerdo. Pide que vuelva Pekerman. Pues a mí me gustaría, pero yo creo que hay que darle más tiempo a Queiroz. Pide que vuelva James a ser figura. En eso también lo compartimos plenamente. Y dice: pido que vuelva Millonarios a ser grande.
pues yo también pienso que sí, que algún día Millonarios tendrá que volver a ser el equipo grande de todas las épocas. Y nos pide que usted también opine. La ventaja es que uno le puede pedir cualquier cosa a la providencia, pero de esos pedidos que él hace, hay varios imposibles, muy difíciles. Carlos Augusto Zapata Valencia, quindiano, en los llanos de nuestro país, nos hace una propuesta histórica. Dice que por qué no vamos a conocer aquí los campeones y los subcampeones de todos los torneos del fútbol colombiano desde 1948. Es muy difícil, a veces hablamos de ciertos títulos, pero le recomiendo una cosa, don Carlos Augusto. Hay dos libros en el mercado muy buenos. Uno, La historia del fútbol colombiano, que escribió este año y salió por parte de don Guillermo Ruiz Bonilla, lo puede incluso llamar a él y él se lo vende. Y el otro es El ABC del fútbol, que son 4 tomos con todos los jugadores del fútbol colombiano. Me quedó sonando, César Augusto, que usted dice que la divina providencia o la providencia fue lo que usted manifestó, pues es difícil que pueda cumplir las solicitudes de don Pedro González en el correo que leí anteriormente. A ver, yo quiero volver a analizar. Don Pedro González pide que vuelva el fútbol, eso no es difícil. El fútbol va a volver, y va a volver en Colombia y seguramente en julio. Y ojalá vuelva pronto, Oscar, sí, eso está bien. Bueno, entonces, ¿usted por qué dice que es difícil? Y mire, dice que vuelva Pekerman. Hombre, de pronto sí no es tan fácil que vuelva Pekerman, pero tampoco es imposible, esperemos a ver, pero hay que darle más tiempo a Queiroz. Ahora dice, pero yo sí, pero ¿sabe por qué, Oscar? ¿Sabe por qué digo que es bien difícil lo de Pekerman? Porque Pekerman se fue bien disgustado con la dirigencia y porque está Queiroz. Bueno, está bien, pero fíjese usted, lo del fútbol es posible. Que vuelva James a ser figura, yo creo que eso es posible, ¿o no? Sí, puede ser. ¿Cómo eso que sí puede ser? Usted lo dice como si no creyera. Pues yo sí creo que James va a volver a ser figura en el fútbol internacional. Y lo otro, ojalá, que Millonarios vuelva a ser grande. Oiga, sí, y también, lo de Millonarios que vuelva a ser grande, ¿lo ve usted también imposible? No, también, pero lo veo en este momento complicado, bastante complicado, pero bueno, es la ilusión de todos los hinchas azules. Teobaldo Vergara dice, ¿por qué la FIFA, en vez de aumentar los cambios en un partido, por qué no modificar el fuera de lugar? Por ejemplo, colocar una línea entre las 18 y la línea de centro, así se verían más goles en cada partido. Por una razón, don Teobaldo, porque el fuera de lugar es la esencia de la táctica en el fútbol. El fútbol comenzó con una pelota que según la línea de ubicación no podía ser pasada por los jugadores, y es un poco el principio del fuera de lugar. Yo creo que si se cambia el fuera de lugar, pasaría a ser casi otro deporte. Yo nunca he estado de acuerdo con esa propuesta que parece elemental, que parece lógica a la luz de los ojos desprevenidos, pero eso hace que el fútbol tenga la táctica, la esencia, la situación que hoy tiene en el mundo. Se ha modificado 2 veces la ley del fuera de lugar, pero nunca permitiendo que un jugador esté por delante de esa línea del balón. Lo voy a decir con todo respeto por el correo que usted acaba de leer, pero jugar un partido de fútbol con menos de 90 minutos, eso es castigar la historia de este deporte. Y lo que propone el oyente, rayar el terreno de juego para meterse con el fuera de lugar, no, por favor. Si seguimos pidiendo cosas así, vamos a terminar con el campo de fútbol igual al fútbol de los Estados Unidos, lleno de rayas, y eso es imposible en nuestro queridísimo deporte del fútbol soccer, para compararlo pues con el de Estados Unidos. Javier Lozano dice, primero, ayer les faltó decir que Independiente del Valle eliminó en la semifinal a Boca cuando perdió con Nacional el título de la Copa Libertadores del 2016, y hace una propuesta. ¿Sería posible que la frase del día se la turnen diariamente? Si don Oscar Rentería está de acuerdo, yo no tengo ningún problema en que la frase del no la turnemos. No sé usted qué dice. Si César Augusto me castiga todo el día en el pulso por mis intervenciones, ¿cómo será que le quite yo la frase del día? No, si él es el filósofo de este programa. No, pero sabe, Oscar, que la idea de Javier Lozano me gusta. Porque a mí me gusta compartir las cosas. Yo soy hombre generoso en la vida y me parece que es bueno. Si quiere desde mañana, usted mañana va con frase, yo pasado mañana y así sucesivamente, ¿le parece? Como es más trabajo, César, y usted es el director del programa, eso tenemos que arreglarlo económicamente primero. Bueno, perfecto. Si toca pagar, yo pago, don Oscar, no hay problema. Nos escribe Sergio A. Bedoya.
Dice que en el tema del retiro de Ochoa Uribe del América en el año 1981 en Medellín, cuando faltaban 5 minutos, nosotros no contamos bien la historia y no dijimos la verdad, porque él dice que somos hinchas de Nacional y porque fue la ciudad de Medellín. No, don Sergio, eso no es así. Contamos la historia completa, aquí no somos hinchas de Nacional y tratamos de ser lo más fieles posible a la verdad histórica de las cosas. Ahora, cada uno en ciertas situaciones tiene su opinión también. Después de tocar el tema ese día, me escribió Juan Antonio Bernardi, periodista aquí en la ciudad de Cali, y me dijo, ¿y qué querían? Que no se retirara el América. Falcioni había tapado 2 veces un penal y le iban a cobrar el tercero. Por eso el doctor Ochoa retiró al equipo. Bueno, ahí está la historia completa, por lo menos en el anuncio de Juan Antonio Bernardi. Yo no vi el partido, pero habrá que ver si fueron penaltis bien o mal sancionados. Y nos escribe Diego Soto, desde Timaná, en el departamento del Huila, pueblo mágico del Huila. Dice que aparte de las 5 sustituciones aprobadas por FIFA, quiere saber qué pasó con los cambios que se promulgaron en junio del 2019. Todos están activos, lo que pasa es que el fútbol se nos está olvidando porque hace rato que no lo vemos, pero están perfectamente vigentes en el reglamento de la International Board. Una pausa y ya vamos a hablar de muchos temas, entre ellos el de Bucaramanga, que lo tiene bien ganoso a don Oscar Rentería. Hace más o menos una semana le dije a Oscar, en Colombia, según la ley, por fuerza mayor, sí se pueden suspender los contratos. Él me alegó, me rejuró, me realegó, protestó, pataleó y me dijo que no. Lo cierto es que ayer el juez 10º administrativo oral de Bucaramanga declaró improcedente la tutela interpuesta por jugadores del Atlético. A mí no me gusta que a los jugadores o a la gente o a los empleados les bajen el salario, ni más faltaba, pero entiendo que la situación es bien complicada y aunque la Asociación de Futbolistas insistió en que era injusto, ahí está la sentencia del juez Víctor Emilio Hernández Jiménez. ¿Qué opina usted, don Oscar? Escuche, César, escuche. Usted, con su opinión, van ganando. Eso está bien, está claro y no lo puedo discutir porque la tutela se falló ayer en favor del equipo y en contra de los jugadores. Pero no se emocione mucho, se lo sugiero. No se lo aconsejo porque usted es mayor que yo, se lo sugiero. Mire, apenas va el primer round y pueden ser 3. Yo estoy asesorado, muy bien asesorado por el doctor Jairo Montes, uno de los abogados más brillantes que hay en la ciudad de Cali. Póngamele cuidado a lo que puede pasar. Esto va a ir ahora al Tribunal de Santander con sede en Bucaramanga. Los jugadores van a reclamar igual con otra tutela y analizará el tribunal la situación y podrá decir el juez tiene razón o no tiene razón. Dependiendo de eso, si los jugadores quieren, buscan al defensor del pueblo en Bucaramanga y por intermedio de él lo llevan a la Corte Suprema de Justicia, que va a ser la última entidad en fallar eso. Yo inicialmente, y se lo quiero aclarar a usted y a los oyentes del Pulso, había pensado, o no había pensado, no, dije que no era posible, si no había como un acuerdo, cancelar los contratos de los jugadores de fútbol, porque yo conozco algunas situaciones en el Código Sustantivo del Trabajo y además me apoyé en un comentario que me hizo y que guardo en mi celular el ministro de Trabajo de Colombia. Pero el juez es el juez falló, el juez acierta, el juez se equivoca. No me vaya a decir usted que todos los fallos de los jueces son excelentes y están de acuerdo con la verdad. Hay jueces que aciertan, hay jueces que se equivocan. Por eso le digo, simplemente le repito, es el primer round, César. No se emocione mucho, faltan otros 2. Espere, se lo sugiero. Mire, Oscar, primero esto a mí no me emociona. Pero le quiero decir lo siguiente, la Asociación de Futbolistas ha pedido que en la segunda instancia el tema lo sentencie un juez ordinario. Es cierto, ¿por qué lo hizo un juez administrativo oral? Porque en este momento no están funcionando los juzgados. Ahora, el tema podría ir a la Corte Suprema de Justicia para que se haga doctrina, pero mi asesor, don Hernando Herrera, que también es un prestigioso abogado, me ha dicho que eso es poco probable. Primero, porque la sentencia
del juez Víctor Emilio Hernández está muy bien sustentada y el análisis de la situación fue juiciosamente elaborado. Y de 35.000 tutelas que hay en Colombia, menos de 100 van a la Corte Suprema. Y en la sentencia del juez se dice lo siguiente: en su defecto solicita denegar las súplicas elevadas de los jugadores del Bucaramanga al considerar que no se está vulnerando los derechos fundamentales del personal adscrito al club. Finalmente apunta que la suspensión del contrato de trabajo es una figura válida, consagrada en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, cuyo uso se ensambla perfectamente con la situación que está viviendo el país y el mundo. Usted puede conocer muchos artículos del Código Sustantivo del Trabajo, pero hay otros que parece que no conoce. Usted utilizó la palabra doctrina, se la acepto, está bien, se la acepto, pero nosotros, los que nos asesoramos bien y conocemos del tema, le llamamos jurisprudencia. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿Dónde quedan entonces las promesas que todos los días le escucho al presidente Duque hablando por televisión de que él no va a permitir que echen a los empleados de sus empresas? ¿Dónde queda eso? Mire, Oscar, en Estados Unidos el tema era exactamente igual. Van 37 millones de personas a las que han sacado de su trabajo. En Colombia vamos a tener más de 2 millones de desempleados más con respecto al punto donde se originó el coronavirus y donde empezaron las medidas. Hombre, yo en vez de quedarme sin trabajo, sí prefiero llegar a un arreglo, llegar a un acuerdo y tener trabajo, tener la posibilidad de fútbol, así sea por menos del salario. Y es lo que va a pasar en muchísimas empresas. Óscar, es que esta es una situación que no se ha vivido en los últimos 10 años, ni siquiera después de la Segunda Guerra Mundial. Es una situación de fuerza mayor, de extrema dificultad. Y uno tiene que entender que el futbolista no puede pretender seguir ganando lo mismo. Mire lo que hicieron los del Once Caldas, bien asesorados. Inicialmente el Once le suspendió el contrato. Y cuando los jugadores vieron que el tema se podía enredar y perder, decidieron llegar a un acuerdo. Y el acuerdo, hasta donde entiendo, fue favorable. Pues a mí no me va a derrotar el juez de Bucaramanga. Yo seguiré luchando y esperando los otros 2 rounds. Y ojalá que los empleados y los jugadores ganen. Porque yo estoy de acuerdo con usted. Está bien, yo defiendo también a las empresas, eso es lo lógico. Las empresas están pasando por un mal momento y tienen derecho a pedir que las ayuden y tienen derecho a hablar con sus empleados, en este caso los equipos de fútbol, hablar con sus jugadores y decirles vengan, arreglemos, pero vengan, arreglemos de común acuerdo, pero no llegar y ¡pum! Mandar una carta, ustedes quedan hoy echados del equipo, sacados de la empresa, no pueden continuar perteneciendo al equipo. Oscar, eso no me gusta. ¿Sabe qué pasa? Pero ¿sabe qué pasa? Yo sé, eso no es bueno y eso no es nada saludable, ni es afortunado para los empleados. Pero es que ¿sabe qué puede pasar? Que simplemente la empresa diga, no puedo pagar más, se acaba la empresa y los voto, quedan en la calle, no trabajan más. Ese es el riesgo. Muchas empresas están en quiebra total y el fútbol, si no vuelve y no maneja unas condiciones de creatividad grandes en la consecución de recursos, va a vivir momentos muy amargos. Le cuento que la Federación de Costa Rica anunció la reanudación de la liga local a partir del 20 de mayo. El campeonato se va a disputar miércoles y domingo. El Saprissa es líder con 33 puntos y todo indica que va a terminar. Y en Inglaterra, donde se dio vía libre para que vuelva la Premier, hay jugadores que no quieren regresar por miedo al coronavirus. Tengo una noticia de Inglaterra. La publica DAZN, dice luz para la Liga Premier. La temporada de la Liga Premier no se anulará y finalizará con campeones y clasificación europea. Eso es lo que quiere la UEFA y lo que quiere la FIFA, que terminen las ligas a las que les faltan 9, 10, 11, 12 fechas y después comience en septiembre o incluso en octubre el campeonato 2020-2021. Y eso lo quieren prácticamente la mayoría de clubes. Se han interpuesto gobiernos como el de Francia, por ejemplo. Argentina ha planteado a nivel del gobierno dificultades para reiniciar el fútbol. Y en Colombia yo veo difícil también, Oscar, que termine la liga que está comenzada y que empiece este año el segundo campeonato. Por eso ayer decía en Conexión
que me parecía interesante la propuesta de Meluk de suspender temporalmente esta liga y empezar cuando autorice el gobierno, ya vamos a analizar los puntos del Ministerio de Deportes, empiece la nueva liga con los protocolos y con las nuevas condiciones por el coronavirus. Creo que es lo mejor lo que está proponiendo Meluk. ¿Por qué? Porque es que el ministro ha dicho que debe sectorizarse el fútbol, o sea, establecer grupos de acuerdo con las regiones del país. Entonces, si se quiere reiniciar esta liga como está, ¿qué van a hacer con un partido, como yo le dije anoche a usted en televisión, entre Pasto y el Junior, por ejemplo? Si el Pasto quedó en el grupo de aquí de Cali y el Junior en el grupo de la costa. Pero usted hablaba de Argentina, y yo le tengo esta noticia. El presidente del Boca Junior, Jorge Amor Ameal, se refirió por primera vez a la denuncia por violencia de género contra el delantero colombiano de su equipo, Sebastián Villa. Esto lo dijo el presidente boquense. Comillas, cuando la justicia decida, no nos va a temblar el pulso. Mientras tanto, sigue siendo jugador de Boca porque tiene su contrato. Pero a nosotros lo moral y lo económico no nos supera. Nosotros vamos a apostar por la moralidad, por el ser humano. Quiero decirle, César, que con esta declaración del presidente del Boca, yo veo lo de Sebastián Villa muy complicado para que siga en el fútbol boquense. Eso está muy embolatado, está en una situación bien difícil. Y está antes de la pausa. Me dejó triste la noticia que le leí al colega Manuel Marlasca en Twitter, que ya han dado cuenta la mayoría de medios en España. Y fue la detención de Edwin Congo por parte de la policía en una operación contra una red de tráfico de cocaína. 10 detenidos. Congo declaró y después quedó libre. Pero es triste porque aunque todavía no hay un juicio ni hay una sentencia, es maluco, Oscar, que a uno lo involucren en este tipo de procedimientos. Congo estaba trabajando en el Chiringuito, fue jugador brillante del Once Caldas, lo contrató Real Madrid hace muchos años, nunca pudo jugar, lo prestaron, pero fue un hombre importante para la historia de nuestro fútbol. Muy triste lo de Congo, muy triste lo de todas las personas que no analizan bien su presente y su futuro y se meten en problemas. El presidente de Argentina, para terminar con este país, Alberto Fernández, aseguró anoche que si se les pueden hacer test rápidos a, por ejemplo, 30 futbolistas, entonces los equipos podrían volver a los entrenamientos del fútbol. Eso no es tan fácil. Ya seguimos. Oscar, analicemos rápidamente los 10 puntos sobre las inquietudes del Ministerio de Deportes al protocolo de Dimayor. Son rápidamente lo siguiente. Seguimiento a las pruebas diagnósticas. ¿Cómo la Dimayor va a supervisar directamente el cumplimiento del protocolo? Mecanismo para el cumplimiento de los clubes. ¿Cómo se garantiza la disponibilidad de recursos? Garantizar la seguridad social para todos. ¿Cómo se garantiza la protección de alto riesgo? Responsabilidades legales en caso de eventos adversos. El número de personas, dice el ministerio, no debe pasar de 200 por partido. ¿Y cuál sería el manejo de las pruebas positivas en jugadores y cuerpo técnico? ¿Cómo la ve? Eso no está complicado, César. Lo que pasa es que el ministerio tenía que decir algo después de recibir el protocolo, pero yo no veo complicado para que la Dimayor cumpla con esos requisitos. Me parece a mí que el fútbol está muy cerca de volver otra vez en Colombia. Ahora, hay algo que también quiero que analicemos, y es la parte ya, podríamos decir, de la competencia en sí. Hay 3 etapas de reactivación que pide el ministerio que tampoco son complicadas. La primera, entrenamientos. Bueno, nomás se habilita el protocolo, a entrenar se dijo, pero entrenamientos individuales. Esa es la primera etapa de reactivación. La segunda, entrenamientos colectivos, lo mismo que están haciendo en Europa. Y la tercera, la competencia. El ministerio quiere 4 sedes con 5 equipos en cada una. Nosotros, a ver si nos ponemos de acuerdo en esto. Bueno, lo analizaremos después, porque luego pide el ministerio 8 clasificados, 2 de cada sede y un octagonal para definir el título. En lo de las 4 sedes, a ver si estamos de acuerdo. Una sede necesariamente va a ser la Costa con Santanderes. La otra sede va a ser Bogotá con Boyacá y con Tolima. La otra sede va a ser Antioquia. Y la otra sede, la Antioquia con lo que tiene cerca. Y la otra sede va a ser el Valle con lo que tiene cerca. Pero aquí tengo una duda, porque a esa sede del Valle, con Pasto y los equipos que están aquí cerquita, habría que agregarle la sede del
territorio cafetero, ¿no? Y entonces el territorio cafetero no tendría su sede propia. ¿Usted cómo la ve? Lo que usted plantea me parece que es lo lógico. Yo quiero ver la sede de Bogotá, porque veo a Claudia López un poco reacia al tema de congregar ese tipo de eventos. Pero a mí me parece que las sedes que usted plantea serían las y que el eje cafetero se tendría que unir al valle, aunque el eje cafetero es ideal porque, entre otras cosas, ahí se ha manejado bien el tema del coronavirus. Hay que esperar, pero esto va a ser gradual. Ya el Ministerio de Deportes, como lo había prometido el ministro Lucena, entregó sus inquietudes ya 11 de mayo. Ahora vendrán las inquietudes y las preguntas y los cuestionamientos del Ministerio de Salud y la DIMAYOR que se ponga las pilas para tratar de cumplir rápida y cabalmente, con responsabilidad y con seguridad, a todos los requerimientos. Ah, entonces se le salió el regionalismo. Usted no quiere que venga al valle el eje cafetero, sino que nosotros del valle y del Pasto nos vamos para Manizales. No, Oscar, no es cuestión de regionalismo. Si se unen los equipos del eje cafetero con los equipos del valle más Pasto, debe ser Cali. Debe ser Cali, aunque la infraestructura del eje cafetero es muy buena, pero yo diría y creo que debería ser Cali, aunque hay que mirar cómo son las condiciones de contagio para saber cuál es la mejor zona. Bueno, le cuento que en Alemania la final de la Copa se jugará el 4 de julio. Le cuento que en Italia se aprobó las prácticas grupales. El gobierno ya le dio el visto bueno. En Bielorrusia, pues pasó algo del mundo al revés. Resulta que allá en Bielorrusia existe la única liga de Europa que no paró durante la pandemia. Y ahora decidió suspender 2 partidos de primera y de segunda división por posibles casos de COVID-19. ¿Cómo le parece? Oscar, el mundo entero se va a contagiar. Vamos a seguir en contagio. Van a aumentar las muertes, van a aumentar los casos positivos. A eso nos tendremos que acostumbrar, hay que vivir con eso y tratar de hacer todos los esfuerzos posibles para que menos gente muera y menos gente se infecte. La primera liga que va a comenzar con el fútbol en Sudamérica va a ser Paraguay. Hoy se puso en marcha la revisión de los 3 estadios de Asunción. La expectativa está para el regreso el 25 de mayo, sin público por supuesto, y los primeros en la inspección van a ser Defensores del Chaco, la Nueva Olla y el Arsenio Érico. El tema es que Paraguay es el país donde menos contagio hay, donde menos muertes hay y el que mejor ha manejado la pandemia en Sudamérica. Bueno, esta noticia también es para no te lo puedo creer, o para que usted llame a su abogado asesor en temas laborales, don César. Corinthians en el Brasil no quiere jugar más los domingos porque perdió un juicio que benefició a los jugadores Paulo André y al mediocampista Maicon. Resulta que estos jugadores demandaron al club ante la justicia por incumplimiento del pago adicional por partidos de noche, los domingos y días festivos. Y el club entonces, que perdió el fallo, emitió el siguiente comunicado. Se requiere que desde el regreso de las competiciones que se suspendieron, los juegos del equipo Club Sport Corinthians Paulista ya no se programen por la noche o los domingos. El club se reserva el derecho de eventualmente no participar en los juegos referidos. Eso es descaro ya, Oscar. El Corinthians es uno de los equipos que mejor paga. Y 2 jugadores se niegan a jugar el domingo. Están pidiendo dominical triple. No jodan, hombre. Si quieren que vuelva el fútbol, accedan a las posibilidades, pero no le sigan poniendo peros al asunto. Hombre, habló Luis Fernando Muriel y hizo una defensa fuerte de Pekerman. Dijo que les había dado a él y a muchos jugadores toda la confianza, en contra de lo que habían dicho otros jugadores que manifestaron que Pekerman nunca les dio confianza. Ese es un tema de nunca acabar. El suplente siempre va a estar en contra. Mire lo que dijo ese Rambo, Julio César de León de Pinto. Hablé con Pinto y me dijo, mire, yo ni lo conozco. Es un jugador que cuando actué con Honduras en el Mundial tenía 35 años. ¿Cómo lo iba a llamar? Pero ahora se despachó de una manera infame y totalmente injusta, según lo que yo pienso. Otra, para no te lo puedo creer. La FIFA podría verse sacudida por un revés judicial impulsado por el argentino Pablo Silva,
y el brasileño Hein Alemagne, los inventores del aerosol que se emplea para medir las distancias en el fútbol y que según ellos está siendo utilizado sin autorización. Han dicho ellos, todo fue producto de un destrato de la FIFA porque nosotros teníamos todo muy encarrilado con la gestión de Joseph Blatter y de Julio Grondona. Hicimos un testeo oficial y eso fue lo que permitió darle un informe a la International Board mediante el cual se aprobó el sistema y se lo incluyó en las reglas. Cuando muere Grondona y Blatter queda en la cárcel, nadie más se volvió a comunicar con nosotros. Esperamos paciente y prudentemente durante 3 años, pero en el 2017 iniciamos el juicio para poder hacer valer nuestros derechos. Silva asegura que todo estaba firmado y que hasta estuvo dando clases ante 50 árbitros mundialistas en Río de Janeiro antes del Mundial. ¿Cómo le parece pues usted, César, el lío por el famoso aerosol? Otra situación terrible para el fútbol. Peleas por el spray, increíble. Y esta última, el Real Madrid piensa en Coman, el jugador francés que se hizo en el Paris Saint-Germain, para reemplazar a Bale. Tiene 23 años, juega en el Bayern Múnich, la noticia la dio Sky, llegó de la Juventus en el 2015 y en el equipo alemán ha jugado 147 partidos con 30 goles y 33 asistencias. Llegamos al final en el Pulso del Fútbol. A todos gracias por la compañía y nos encontramos mañana a la 1 de la tarde como todos los días. Y gracias también por hacer del Pulso el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana y en el exterior. Felicidades para todos. El Pulso del Fútbol con César Augusto Londoño y Oscar Rentería.